El telegrama llegó a cuartel general de Eisenhower el 21 de diciembre de 1945. General George S. Patton Jr., 60 años, estaba muerto. 12 días después de accidente automovilístico cerca de Mannheim, Alemania, su cuerpo finalmente había sucumbido a heridas que su voluntad no pudo superar. Eisenhower se sentó en su escritorio, papel entre sus dedos, y por momento peso de comando se levantó y dejó solo dolor. Había perdido subordinado más brillante, más exasperante, más indispensable que jamás había tenido. Y ahora, por primera vez, podía decirlo sin calificación. Durante la guerra. Calibración cuidadosa. Durante guerra, Eisenhower nunca había podido hablar libremente sobre Patton. Cada declaración pública había requerido calibración cuidadosa. Elogiar genio de Patton, sí, pero siempre con advertencias implícitas sobre disciplina y juicio. Reconocer sus resultados, absolutamente, pero nunca sin sombra de sus escándalos. Patton vivo había sido problema de comando envuelto en brillantez de campo de batalla, arma tan poderosa y tan volátil que usarla significaba gestión constante de riesgo. Patton muerto finalmente podía ser recordado como lo que realmente era. La declaración oficial Eisenhower redactó su declaración oficial esa noche. General Patton fue uno de soldados más brillantes que América ha producido. Palabras se sentían insuficientes, demasiado formales para lo que realmente quería decir, pero también estaban liberadas, sin cobertura, sin a pesar de ciertos incidentes, sin aunque a veces, solo reconocimiento limpio de genio. Pasaría próximos 3 años expandiendo esa admisión, escribiéndola en sus memorias, hablándola en entrevistas, dejando que verdad completa de Patton emergiera ahora que hombre mismo ya no podía complicarla con controversias frescas. Los primeros años. Su relación había comenzado cuarto de siglo antes, cuando ambos eran oficiales jóvenes en cuerpo de tanques infantil, estacionados en Camp Meade, Maryland. Patton había sido hombre senior entonces, oficial de caballería que había luchado con tanques en Francia durante Primera Guerra Mundial elegante, rico, supremamente confiado. Eisenhower había sido estudiante, ansioso y teórico, fascinado por potencial de guerra blindada, metódico, clase media, tranquilamente ambicioso. Habían pasado horas, argumentando tácticas, diseñando programas de entrenamiento, imaginando cómo tanques podrían transformar batalla. Se habían gustado, respetado mentes del otro, compartido visión de guerra mecanizada que el liderazgo de ejército consideraba peligrosamente radical. La inversión. Pero décadas habían invertido sus posiciones. Para 1942, cuando América entró en guerra en Europa, Eisenhower llevaba a estrellas Patton, le respondía a él. Estudiante se había convertido en comandante supremo. Maestro se había convertido en arma a ser apuntada. Era Eisenhower quien decidía. ¿Dónde Patton lucharía? ¿Cuándo lucharía? Si lucharía en absoluto. Y esa inversión creó tensión que definiría guerra de ambos hombres. Operación Torch, noviembre de 1942. Patton comandó Fuerza de Tarea Occidental en Operación Torch, invasión de norte de África en noviembre de 1942. Desembarcó en Casablanca y luchó su camino tierra adentro con velocidad y agresión, que se convertiría en su firma. Eisenhower observó desde cuartel general en Gibraltar, recibiendo informes de avance de Patton, notando ritmo, decisión, manera en que Patton parecía entender instintivamente cómo mantener enemigo desequilibrado. Esto era lo que Patton hacía, esto era lo que lo hacía irreemplazable, el otro lado. Pero incluso entonces, incluso en esos primeros meses, Eisenhower podía ver otro lado. Comunicaciones de Patton eran a veces insubordinadas. Sus métodos eran duros. Conducía a sus hombres implacablemente. No toleraba debilidad. Exigía resultados sin excusas. Soldados le temían, lo respetaban, a veces lo odiaban. Eisenhower recibía quejas, susurros, informes de temperamento de Patton,
Los archivaba, los sopesaba contra resultados y mantenía a Patton en comando. Cálculo era simple. Patton ganaba batallas. Todo lo demás era secundario. Sicilia. Julio de 1943. Sicilia hizo cálculo más complicado. En julio de 1943, Patton comandó Séptimo Ejército en invasión de Sicilia, desembarcando en Costa Sur, mientras fuerzas británicas bajo Montgomery desembarcaban al este. Plan pedía que Montgomery condujera norte hacia Messina, mientras Patton protegía su flanco. Pero Patton no tenía intención de jugar papel de apoyo. Él empujó su ejército noroeste a Palermo. Luego giró este y corrió carrera con Montgomery a Messina. Condujo a sus hombres a través de calor y agotamiento. Aceptó bajas que otros comandantes podrían haber considerado excesivas. Determinado a probar que fuerzas estadounidenses podían igualar velocidad y audacia británicas, llegó a Messina primero el 17 de agosto. Fue victoria de propaganda, impulso de moral, demostración de que armas estadounidenses habían llegado a mayoría de edad. Eisenhower estaba complacido. Campaña había tenido éxito. Sicilia asegurada. Patton había entregado exactamente lo que Eisenhower necesitaba que entregara. Los incidentes de abofetear luego. Llegaron informes sobre incidentes de abofetear. 3 de agosto. Patton visitó 15º Hospital de Evacuación cerca de Nicosia. Caminando entre heridos, encontró a soldado Charles H. Cool, sentado en catre, sin heridas visibles, diagnosticado con fatiga de batalla. Patton había preguntado qué estaba mal. Cool dijo que no podía soportarlo más, que sus nervios estaban destrozados. Y Patton, quien creía que cobardía era enfermedad que infectaba ejércitos, quien pensaba que mostrar debilidad fomentaba debilidad, había abofeteado al hombre en cara con sus guantes, llamado cobarde, ordenado de regreso al frente. 10 de agosto. En 93. Hospital de Evacuación. Patton lo hizo de nuevo. Soldado Paul G. Bennett, también diagnosticado con fatiga de batalla, también sin mostrar heridas físicas. Patton había abofeteado 2 veces, sacado su pistola, amenazado con dispararle, llamado amarillo. Personal médico había intervenido. Bennett había sido llevado. Patton había dejado hospital convencido de que había hecho lo correcto, que había prevenido que cobardía se propagara, que amor duro era única cura para lo que veía como falla moral. Decisión de Eisenhower. Eisenhower se enteró de incidentes a mediados de agosto. Doctores habían presentado informes, palabras se había propagado por cuerpo médico. Ahora estaba en escritorio de Eisenhower. Crisis de comando envuelta en complejidad moral. Patton había asaltado soldados bajo su comando. Había violado principios básicos de disciplina militar y cuidado médico. Por cualquier estándar, merecía ser relevado, posiblemente sometido a corte marcial, ciertamente enviado a casa en desgracia. Pero Patton también acababa de ganar Sicilia. Ya estaba siendo posicionado para invasión de Italia. Posiblemente eventual invasión de Francia era, en evaluación de Eisenhower, mejor comandante ofensivo que América tenía. Perderlo significaba perder capacidad de campo de batalla que no podía ser reemplazada. La pregunta no era si Patton había hecho mal. Pregunta era si mal era tan severo que superaba su valor militar. Solución de Eisenhower. Eisenhower tomó su decisión. Patton permanecería en comando, pero se disculparía personalmente con ambos soldados. Se disculparía públicamente con cada división en su ejército. Se pararía ante sus hombres y reconocería su error. Se humillaría. Aceptaría responsabilidad. Era castigo sin relevo, responsabilidad sin despido. Eisenhower creía que era suficiente. Por 2 meses, funcionó. Por 2 meses, funcionó. Patton entregó sus disculpas. Soldados las aceptaron. Incidentes permanecieron internos, conocidos por cuerpo médico y comando senior, pero no por prensa o público.
Patton continuó planeando para Italia. Eisenhower continuó creyendo que había manejado crisis exitosamente. Noviembre. La prensa se entera luego. En noviembre, prensa se enteró. Drew Pearson, columnista, rompió historia en su transmisión de radio. De repente, incidentes de abofetear eran noticias nacionales. Decisión de Eisenhower de retener a Patton estaba bajo escrutinio. Congreso recibió cartas exigiendo despido de Patton. Periódicos editorializaron sobre disciplina militar y tratamiento de fatiga de combate. Departamento de Guerra respondió preguntas sobre si Patton enfrentaría corte marcial. Defensa de Eisenhower. Eisenhower defendió su decisión. Emitió declaraciones explicando valor de Patton, reconociendo incidentes, pero insistiendo que asunto había sido manejado apropiadamente. Escribió a Departamento de Guerra, a Marshall, a cualquiera que cuestionara elección, haciendo mismo argumento. Genio de campo de batalla de Patton. Superaba sus fallas personales. Lo necesitamos. No podemos ganar sin él. Incidentes fueron serios, pero fueron abordados. Avanzar requiere mantenerlo en comando. Furia privada de Eisenhower. Privadamente, Eisenhower estaba furioso, no con Patton por abofeteos mismos, aunque los encontraba reprobables, sino con Patton por crear situación que ponía en peligro esfuerzo de guerra. Forzar a Eisenhower a gastar capital político defendiendo lo indefendible. Convertir decisión de comando en crisis de relaciones públicas. Esto era lo que Patton hacía. Este era costo de su brillantez. Ganaba batallas y creaba desastres en igual medida. Manejarlo significaba constantemente limpiar desastres mientras intentaba aprovechar sus talentos. La controversia. Se calma. Controversia eventualmente se calmó. Patton permaneció en comando, pero su papel en Italia fue disminuido. En cambio, Eisenhower comenzó planeando usarlo para invasión de Francia, ruptura desde Normandía, avance a través de Europa que terminaría guerra, y comenzó planeando usar a Patton de otra manera, como engaño. FUSAC, el ejército fantasma. En meses antes de Día D, Eisenhower creó primer grupo de ejército de Estados Unidos, FUSAC. Fuerza fantasma supuestamente reunida en sureste de Inglaterra. Supuestamente preparándose para invadir en Paz de Calais alemanes. Observando desde otro lado del canal, necesitaban creer. Esta fuerza era real. Invasión de Normandía era finta. Golpe real. Caería en otro lugar. Y para hacerlos creer, Eisenhower necesitaba comandante que encontrarían creíble. Alguien cuya reputación por agresión y guerra ofensiva era tan bien establecida que su presencia confirmaría engaño. Dio comando fantasma a Patton. Patton el fantasma. Por meses, Patton jugó papel. Visitó instalaciones falsas. Dio discursos a unidades inexistentes. Se permitió ser fotografiado en ubicaciones que sugerían preparativos de Paz de Calais. Y alemanes, que respetaban habilidades de Patton, que creían que era comandante más peligroso de América, concluyeron que donde estuviera Patton, invasión real seguiría. Mantuvieron divisiones en Paz de Calais por semanas después de Normandía, esperando ataque de Patton, convencidos de que golpe real aún venía. Era engaño brillante, y funcionó porque reputación de Patton lo hizo creíble. Eisenhower había convertido fama de Patton en arma. Había usado leyenda propia del hombre para engañar a enemigo, pero también significó mantener a Patton fuera de invasión inicial, mantenerlo en Inglaterra mientras otros comandantes lideraban asalto, mantenerlo al margen durante operación más importante de guerra. Patton lo odió. Entendió necesidad, aceptó lógica estratégica, pero odió cada momento viendo a otros luchar mientras posaba para fotografías de reconocimiento. Finales de julio. Patton desatado. Cuando finalmente recibió comando de Tercer Ejército a finales de julio, después de ruptura desde Normandía, era furia desatada, todo lo que se le había negado, todo combate que había perdido.
Toda frustración de meses jugando comandante fantasma lo canalizó en avance de su ejército. El avance. A través de Francia. Avance de Tercer Ejército a través de Francia en agosto y septiembre 1944. Fue guerra como Patton imaginaba que debía ser. Velocidad, agresión, explotación de ruptura, persecución de enemigo roto. Sus tanques cubrieron distancias que otros comandantes pensaron imposibles. Sus oficiales de logística consiguieron combustible y municiones cuando suministros escasearon sus divisiones. Evitaron resistencia, condujeron a través de brechas, cercaron fuerzas alemanas antes de que pudieran establecer nuevas líneas defensivas. En 30 días, Tercer Ejército avanzó desde Normandía a frontera alemana. Liberó mayoría de Francia, infligió bajas que alemanes no podían reemplazar. Demostró lo que guerra mecanizada podía lograr cuando comandada con audacia y velocidad. Satisfacción y preocupación de Eisenhower observó avance con satisfacción y preocupación. Satisfacción porque Patton estaba entregando resultados más allá de lo que cualquiera había predicho. Preocupación porque velocidad de Patton estaba superando sus líneas de suministro. Su independencia agresiva a veces conflictuaba con plan estratégico más amplio. Manejar a Patton todavía significaba vigilancia constante contra próxima crisis. Septiembre. La crisis de combustible. Crisis vino en septiembre cuando avance de Patton se detuvo por falta de combustible. Eisenhower había priorizado suministros para Operación Market Garden de Montgomery, asalto aerotransportado a Holanda. Tercer Ejército de Patton, al final de larga línea de suministro, recibió asignaciones reducidas. Patton estaba lívido. Argumentó que dado combustible, podía llegar al Rin. Posiblemente cruzarlo. Posiblemente terminar guerra antes de invierno. Eisenhower no estuvo de acuerdo. Estrategia de frente amplio requería apoyar múltiples avances, no apostar todo en un solo empuje. Patton tendría que esperar. Era decisión correcta estratégicamente, pero significaba restringir a Patton en momento de su mayor éxito. Contener comandante que acababa de demostrar lo que podía lograr cuando se le daba libertad para explotar Patton. Cumplió porque era soldado y Eisenhower era comandante supremo. Pero frustración era evidente en cada comunicación, cada informe, cada solicitud de recursos adicionales. Diciembre de 1944. La Batalla de las Ardenas. Luego vino. Batalla de las Ardenas. Y de repente Patton era indispensable de nuevo. En diciembre de 1944, alemanes lanzaron su última ofensiva mayor en oeste, conduciendo a través de Ardenas, creando abultamiento en líneas aliadas, amenazando dividir fuerzas estadounidenses y llegar a Río Mosa. La conferencia de Verdún Eisenhower convocó conferencia en Verdún el 19 de diciembre. Sus comandantes se reunieron para discutir opciones de respuesta. Situación era seria. Alemanes habían logrado sorpresa. Habían comprometido sus reservas. Habían creado crisis que requería contracción inmediata. Eisenhower preguntó cuán rápidamente fuerzas podían ser redirigidas norte para relevar Bastogne, pueblo clave que fuerzas estadounidenses defendían contra cerco. Otros comandantes hablaron sobre necesitar días, quizás semana para desconectarse de posiciones actuales, reorganizarse, moverse norte, atacar Patton. Dijo 48 horas. Patton dijo que podía atacar en 48 horas. Otros comandantes pensaron que estaba alardeando. Mover 3 divisiones 90 grados a través de caminos invernales en condiciones de combate y lanzar ataque coordinado en 2 días parecía imposible. Patton insistió que era factible. Ya había comenzado a planear. Había anticipado necesidad, había emitido órdenes preliminares a su personal, denle palabra y se movería. Eisenhower le dio palabra. El alivio de Bastogne. En 48 horas, Tercer Ejército de Patton giró norte y atacó flanco sur de abultamiento alemán. En una semana, sus fuerzas habían atravesado hasta Bastogne, relevado guarnición rodeada,
comenzado a empujar alemanes de regreso. Era tipo de flexibilidad operacional y velocidad que otros ejércitos no podían igualar, tipo de rendimiento que justificaba cada dolor de cabeza que Patton había causado. Diario de Eisenhower escribió en su diario esa noche sobre confianza de Patton, su habilidad para cumplir promesas aparentemente imposibles, valor de tener comandante que podía improvisar a ese nivel, pero también escribió sobre dificultad de manejar tal personalidad, necesidad constante de balancear brillantez de Patton contra su indisciplina. Mayo de 1945. La guerra termina. Guerra en Europa terminó en mayo de 1945. Tercer ejército de Patton había conducido profundo en Alemania, liberado campos de concentración, capturado cientos de miles de prisioneros, ayudado a romper capacidad de Wehrmacht para resistir. Eisenhower escribió a Marshall, elogiando rendimiento de Patton, reconociendo su contribución, recomendándolo para altos honores, pero también se preparó para próximo desafío, manejar a Patton en tiempos de paz. Baviera, deber de ocupación. Patton recibió comando de Baviera, responsable de ocupación y desnazificación. Era trabajo administrativo, trabajo político, tipo de gobierno cuidadoso que requería sensibilidad diplomática y adherencia a políticas. Patton lo odió. Odió políticas de desnazificación. Pensó que estaban destruyendo capacidad administrativa alemana. Creía que antiguos miembros del partido nazi debían ser empleados si tenían habilidades técnicas. Lo dijo públicamente en conferencias de prensa, comparando membresía del partido nazi con ser demócrata o republicano en América. La prensa lo aprovechó. Prensa aprovechó comentarios. Una vez más, Patton había creado crisis de relaciones públicas. Eisenhower tenía que defenderlo o disciplinarlo. Octubre de 1945. Relevo de comando. Esta vez, Eisenhower eligió disciplina. En octubre de 1945, relevó a Patton de comando de Tercer Ejército y le dio comando de 15º Ejército, organización de papel responsable de escribir informes históricos. Era degradación disfrazada de transferencia, manera de remover a Patton de formulación de políticas mientras preservaba su rango y dignidad. Patton aceptó reasignación con amargura. Entendió lo que significaba. Su guerra había terminado. Su utilidad había terminado. Cualidades que lo hacían invaluable en combate, lo hacían responsabilidad en ocupación. Eisenhower había hecho cálculo de nuevo, y esta vez balance había cambiado. 9 de diciembre. El accidente automovilístico. 2 meses después, Patton estaba muerto. Accidente automovilístico del 9 de diciembre. Había roto su cuello. Dejado paralizado del cuello para abajo. Había yacido en hospital en Heidelberg. Consciente pero inmóvil, sabiendo que nunca se recuperaría. Nunca regresaría a servicio. Nunca comandaría de nuevo. El 21 de diciembre, embolia detuvo su corazón. El entierro fue enterrado en cementerio estadounidense en Luxemburgo, entre soldados que había liderado, llevando estrellas que había ganado, recordado como guerrero que había sido. El funeral. Eisenhower asistió a funeral. Se paró en lluvia fría, observó ataúd bajado, saludó tumba, y en días después, comenzó escribiendo sobre Patton diferentemente. La declaración oficial lo llamó uno de soldados más brillantes de América. Cartas privadas fueron más lejos. A Marshall, Eisenhower escribió que Patton había sido irreemplazable. Su pérdida disminuyó capacidad de ejército. Nadie más podría haber logrado lo que Patton había logrado en Francia y Alemania. Crusade in Europe, 1948. Pero fue en Crusade in Europe, sus memorias publicadas en 1948, que Eisenhower hizo su admisión más completa sobre Patton. Escribió sobre incidentes de abofetear, reconociendo cuán cerca había estado de relevar a Patton
explicando su decisión de retenerlo. Avance de Patton a través de Francia, llamándolo una de campañas más brillantes en historia militar estadounidense, Alivio de Bastogne, sobre genio operacional de Patton, sobre su habilidad para inspirar soldados y aterrorizar enemigos. Y escribió esto: nombre de Patton vivirá mientras historia sea escrita. Declaraciones posteriores. Más tarde, en entrevistas y discursos, Eisenhower expandiría esa evaluación, llamando a Patton comandante más brillante de ejército en campo abierto que nuestro o cualquier otro servicio produjo. Estas no eran declaraciones cuidadosas y calificadas que Eisenhower había hecho durante guerra. Estas eran reconocimientos sin cobertura de genio. Advertencias todavía estaban allí, discusiones de fallas y controversias de Patton, pero ya no dominaban narrativa. El vivo versus el muerto. Patton vivo había requerido gestión constante, balance constante de brillantez contra responsabilidad. Patton muerto podía ser recordado por lo que realmente era: genio militar cuyo talento era tan extraordinario que justificaba costos de usarlo. Lo que Eisenhower admitió después de muerte de Patton era algo que nunca pudo admitir completamente durante vida de Patton: que Patton tenía razón sobre sí mismo, que su autoevaluación, su creencia en sus propias habilidades, su confianza de que era mejor comandante ofensivo que América tenía, era precisa. Durante guerra, Eisenhower tuvo que calificar esa verdad. Tuvo que balancearla contra disciplina y política y opinión pública. Después de guerra, con Patton ido, podía declararla limpiamente: la admisión más profunda. Pero admisión fue más profunda que solo reconocer habilidad militar de Patton. Lo que Eisenhower realmente admitió fue que decisión de seguir usando a Patton a pesar de todo había sido correcta. Cada vez que Patton había creado crisis, cada vez que Eisenhower había sido forzado a defenderlo, disciplinarlo, manejar consecuencias de su última controversia, Eisenhower había enfrentado pregunta de si Patton valía la pena, y cada vez había concluido que Patton sí valía. Los puntos de decisión, incidentes de abofetear podrían haber terminado carrera de Patton. Eisenhower eligió preservarla. Controversia de desnazificación podría haber llevado a corte marcial. Eisenhower eligió relevo de comando en cambio. En cada punto de decisión, Eisenhower había elegido mantener a Patton disponible, mantenerlo en lucha, aceptar costos porque beneficios eran irreemplazables. Después de muerte de Patton, Eisenhower pudo admitir que esas decisiones habían sido vindicadas. Que ruptura desde Normandía, avance a través de Francia, alivio de Bastogne. Todo había justificado riesgos. Que contribución de Patton a victoria había sido tan significativa que controversias, en retrospectiva, parecían precios aceptables a pagar. Sobre comando mismo. También había admisión sobre naturaleza de comando mismo, sobre lo que significaba liderar coalición, manejar personalidades, balancear demandas competitivas. Genio de Eisenhower era diferente del de Patton. Patton era comandante de campo de batalla, artista táctico y operacional que entendía cómo mover ejércitos y romper enemigos. Eisenhower era comandante estratégico, gestor de coalición que entendía cómo balancear operaciones militares con realidad política, mantener aliados trabajando juntos, subordinar brillantez individual a éxito colectivo, manejando a Patton. Manejar a Patton había sido uno de desafíos más difíciles de Eisenhower. Patton era brillante, pero indisciplinado, efectivo pero controvertido, indispensable pero peligroso. Usarlo significaba evaluación constante de riesgo, intervención constante. Balance constante de sus fortalezas contra sus debilidades habría sido más fácil. Relevarlo, encontrar a alguien más manejable, evitar dolores de cabeza. Pero más fácil habría significado menos efectivo, y efectividad era lo que importaba. Valió la pena la dificultad. Después de muerte de Patton,
Eisenhower pudo admitir que dificultad había valido la pena, que manejar genio difícil era parte de comando supremo, que a veces mejores comandantes eran más difíciles de controlar, y que controlarlos no siempre era objetivo correcto. A veces objetivo correcto era canalizarlos, apuntarlos al enemigo, aceptar caos que creaban porque resultados que entregaban valían costo. Años posteriores. En sus años posteriores, como presidente, como estadista anciano, Eisenhower a menudo sería preguntado sobre Patton, y sus respuestas se volvieron más admiradoras con tiempo, más dispuesto a enfatizar genio y minimizar fallas. Contaría historias sobre confianza de Patton antes de Bastogne, su velocidad a través de Francia, su habilidad para inspirar soldados. Controversias serían mencionadas, pero brevemente, como notas al pie a historia más grande de excelencia militar. ¿Por qué el cambio? Algo de esto era memoria natural, manera en que tiempo suaviza bordes ásperos y resalta logros. Algo era lujo de retrospectiva, capacidad de juzgar decisiones por sus resultados en lugar de sus riesgos. Pero algo era admisión genuina, reconocimiento de verdad que no podía ser hablada mientras Patton vivía. Lo que Eisenhower siempre supo. Eisenhower había sabido, incluso durante guerra, que Patton era extraordinario, pero también había sabido que decirlo públicamente sin calificación habría hecho a Patton más difícil de manejar, envalentonado sus peores instintos, sugerido que genio eximía a alguien de disciplina. Así que Eisenhower había elogiado cuidadosamente, criticado privadamente, mantenido. Balance que permitía a Patton ser efectivo sin volverse incontrolable. Después de muerte, no más. Balance. Después de muerte de Patton, ese balance ya no era necesario. Eisenhower podía elogiar sin preocuparse por consecuencias. Podía reconocer medida completa de Patton sin temer que llevaría a próxima crisis. Y al hacerlo, reveló lo que siempre había sabido, pero no siempre pudo decir: que Patton era irreemplazable, que su contribución a victoria era fundamental, que decisión de seguir usándolo a pesar de todo fue una de mejores decisiones que Eisenhower había tomado. No simple amistad. Relación entre Eisenhower y Patton nunca fue simple amistad. Era respeto profesional, complicado por frustración personal, admiración mutua tensada por tensión constante. Eisenhower valoraba habilidades de Patton mientras deploraba su indisciplina. Patton respetaba posición de Eisenhower mientras resentía su autoridad. Se necesitaban, confiaban entre sí e irritaban entre sí en igual medida, lo que más importó. Pero después de muerte de Patton, Eisenhower pudo enfocarse en lo que más importó. Que cuando contó, Patton había entregado. Cuando ruptura desde Normandía necesitó comandante que pudiera explotar caos y convertir ruptura en persecución, Patton había sido ese comandante. Cuando Bastogne necesitó alivio en 48 horas, Patton lo hizo suceder. Cuando Tercer Ejército necesitó cruzar Francia en un mes, Patton los condujo a través. Los hechos, que sobrevivieron las controversias. Estos eran hechos que sobrevivieron controversias. Estos eran logros que justificaron riesgos. Y estos eran lo que Eisenhower finalmente admitió completamente, y sin calificación después de que Patton se fue. El funeral. En día de funeral de Patton, parado en lluvia en cementerio estadounidense en Luxemburgo, Eisenhower miró filas de cruces blancas extendiéndose por ladera. Miles de soldados, muchos de Tercer Ejército de Patton, enterrados en suelo que habían ayudado a liberar. Patton había conducido duro, aceptado bajas que otros comandantes podrían haber evitado, exigido velocidad y agresión y resultados sin excusas, y habían entregado. Habían seguido a través de Europa, habían luchado con intensidad que exigía el entendimiento final. Eisenhower entendió, quizás más claramente en ese momento que nunca antes, lo que Patton había dado a esfuerzo de guerra. No solo victorias tácticas o éxito operacional,
sino tipo de espíritu ofensivo implacable que había roto voluntad de Wehrmacht de resistir. Patton había mostrado que fuerzas estadounidenses podían igualar profesionalismo alemán, podían exceder velocidad alemana, podían dominar comandantes alemanes en guerra móvil. Había probado que manera estadounidense de guerra, con su énfasis en logística y poder de fuego y explotación rápida, podía tener éxito contra mejores ejércitos que Europa había producido. Esa prueba había sido esencial. Esa demostración había sido irreemplazable, parado en la tumba. Y eso fue lo que Eisenhower finalmente admitió, parado en tumba de Patton, viendo ataúd bajado al suelo. Que por todas sus fallas, por todas crisis y controversias y dolores de cabeza, Patton había sido exactamente lo que guerra requería. Que usarlo había sido correcto, que mantenerlo había sido necesario, que decisión de retenerlo después de incidentes de abofetear, defenderlo contra llamadas de despido, canalizar su brillantez a pesar de su indisciplina, había sido vindicada por victoria. ¿Por qué solo? Después de muerte. Era admisión que Eisenhower solo podía hacer después de que Patton estaba muerto, porque hacerla mientras Patton vivía habría cambiado su relación, desplazado balance de autoridad y responsabilidad que hacía su asociación funcionar. Pero era admisión que Eisenhower creía completamente, siempre había creído, incluso cuando no podía decirlo claramente. La verdad final. George S. Patton Jr. había sido uno de los soldados más brillantes que América jamás produjo. Eisenhower lo sabía durante guerra, manejó alrededor de ello. Lo aprovechó para victoria. Después de muerte de Patton, finalmente pudo decirlo sin calificación. Finalmente pudo reconocer medida completa del hombre, sin preocuparse por consecuencias. El reconocimiento sin cobertura. Ese reconocimiento, ese elogio sin cobertura, esa disposición a enfatizar genio sobre controversia, fue lo que Eisenhower finalmente admitió sobre Patton después de su muerte. No que Patton había sido perfecto, sino que sus imperfecciones habían valido la pena tolerar. No que había sido fácil de comandar, sino que comandarlo había sido esencial para victoria. No que había sido héroe simple, sino que su brillantez complicada había sido exactamente lo que guerra requería. En años después, cuando Eisenhower hablaba sobre guerra, sobre decisiones que había tomado, sobre comandantes en que había confiado, nombre de Patton siempre emergía con énfasis especial. Comandante más brillante de ejército en campo abierto. Irreemplazable en persecución y explotación, hombre que podía hacer lo que otros pensaban imposible. Estas eran admisiones, reconocimientos, verdades que Eisenhower finalmente habló libremente una vez que Patton se fue. Y eran verdades que había sabido todo el tiempo. Conclusión. Si esta historia de liderazgo y genio, de comandante brillante demasiado difícil de manejar pero demasiado valioso para perder, te ha conmovido, suscríbete a Historias del Frente Mundial ahora mismo. Presiona ese botón de me gusta y comparte esto con cualquiera que quiera entender lo que Eisenhower finalmente admitió sobre Patton después de su muerte. Deja un comentario. ¿Tuvo razón Eisenhower de mantener a Patton en comando a pesar de controversias? ¿Y desde dónde en el mundo nos estás viendo? Gracias por ver y te veremos en el próximo.